Esta Hay algunos conferencia puntos comenzará a importantes que grabarse. tenemos que recordar. Para todos los que están preguntando, no va a haber un pretest en estas charlas, pero sí es importante que estemos atentos porque va a haber una palabra clave que el ponente va a emitir durante su exposición. La puede decir o puede estar en sus diapositivas, así que es importante estar atentos. Esta palabra clave nos va a servir para nuestra asistencia, que será enviada al final de la charla. Todas las charlas están siendo grabadas y estas las podrán encontrar en el canal de YouTube que tenemos de la sociedad, así sea en UPSJB, ICA. Entonces, para poder dar inicio, voy a comenzar presentando el tema. El tema del día de hoy, que es la quinta charla de este curso de tópicos, es atención inmediata del recién nacido. El ponente a cargo de la exposición va a ser el doctor Jesús Saturnino Neira Díaz. Él es médico asistente del Servicio de Neonatología y Pediatría del Hospital Cuarto Augusto Hernández Mendoza, Salud ICA. Es miembro de la Sociedad Peruana de Pediatría y es docente de nuestra casa de estudios, la Universidad Privada San Juan Bautista en ICA. Aparte de ser muy amigo de la sociedad y un gran maestro de la mayoría de los que estamos organizando este tópico de clínico y quirúrgico que tenemos. Sin más que decir, le doy el pase al doctor Jesús si está listo. Bueno, muy buenas noches a todos los presentes en esta charla virtual. El agradecimiento a los jóvenes del grupo científico de esta sociedad científica de la Universidad Privada San Juan Bautista, ¿no? Que siempre tienen mucho interés en incrementar sus conocimientos en lo que es la parte pediátrica y en este caso hoy día de la parte neonatal, ¿no? Agradeciéndolo por anticipado al grupo de estudiantes jóvenes por permitirme conversar esta noche con ustedes. Muy agradecido también a la doctora ya, Alexandra Changa, por la presentación. Bueno, vamos a conversar entonces hoy día sobre este tema que creo que es uno de los pilares fundamentales cuando uno va a atender un recién nacido, ¿no? Como es la atención inmediata del recién nacido, ¿no? Les decía que es uno de los pilares importantes porque todo médico debe de conocer lo básico acerca de lo que es la atención inmediata del recién nacido. Y vamos a tratar de irlo haciendo, ¿no? En el tiempo, ¿no? Cómo más o menos se va presentando lo que es la atención inmediata del recién nacido. A ver, algo está pasando, ¿no? No quiere. Doctor, disculpe, no lo podemos oír. Bien, ya, se había bloqueado el audio. Bien, en lo que es el camino de lo que es la atención inmediata del recién nacido, al inicio nosotros nos podemos encontrar de repente en nuestro centro de atención primaria, ¿no? Un puesto o un centro de salud, nos podemos encontrar de repente en un hospital, de acuerdo al nivel donde nos haya tocado trabajar, y
donde estemos, siempre vamos a tener esta posibilidad de la atención inmediata al recién nacido, ¿no? Estamos en nuestro centro hospitalario y vemos que nos está llegando una gestante ya de repente con una gestación a término y de repente ya en trabajo de parto, no sabemos si este parto se va a desencadenar vía vaginal o a lo mejor vamos a tener que entrar a sala de operaciones para una operación cesárea. El hecho de que desde ahí, desde cuando vemos a la gestante que se está aproximando a nuestro centro hospitalario o a nuestro centro obstétrico o a nuestra sala de partos, ya nos ponemos de inmediato en contacto con lo que va a ser nuestro paciente, ese pequeño recién nacido. Y durante de repente ese trabajo de parto, durante esos momentos de dilatación, ¿no? Y que la paciente llega a una dilatación completa y ya está lista de repente, como ven ustedes ahí en las imágenes, lista para el nacimiento del bebé. En ese trabajo de parto, durante ese parto mismo, el bebé corre a veces mucho riesgo de tener un problema que se llama la asfixia neonatal. Es que el bebé al momento de nacer, ¿no? Al momento de nacer, como ven ustedes en la imagen inferior, ¿no? Él inmediatamente nace, debe hacer una adaptación cardiorrespiratoria y sobre todo es la parte respiratoria lo más importante para que el bebé pueda sobrevivir. Al momento de nacer él debe hacer esa adaptación cardiorrespiratoria de la mejor manera, de tal forma que al momento de nacer él llore, respire y eso hace que sus pulmones se llenen del oxígeno y todo eso va a estimular y reordenar su circulación, su aparato circulatorio y inmediatamente él va a adaptarse, ¿no? Lo que llamamos esa adaptación cardiorrespiratoria. También van a haber otras adaptaciones a lo que es al medio extrauterino, un medio diferente, donde la temperatura también va a entrar en juego, lo que se llama la termorregulación, que también va a hacer el recién nacido. Disculpe, doctor, su audio no se escucha. Ya. Bien, ¿en qué momento va a intervenir el personal de salud? ¿No? Ya les decía, desde antes del nacimiento, desde cuando observamos que la gestante está entrando a sala de partos, ya desde ahí vamos nosotros identificando y haciendo la historia clínica de ese pequeño paciente que está intrauterinamente todavía. Desde ahí vamos haciendo la historia clínica, ¿para qué? Para identificar los factores de riesgo que pueden de repente ser determinantes de algún problema que se puede suscitar con el recién nacido al momento del nacimiento. O de repente no encontramos factores de riesgo y esto nos está indicando que ese parto, ese nacimiento del bebé va a ser de la mejor forma y no vamos a tener mayores problemas. De acuerdo a esto, también nosotros vamos a poder decidir de repente si está en el primer nivel de atención, en la posta, en el centro de salud o en el hospital nivel 1, 2, ¿no? Vamos a poder decidir si tenemos la capacidad resolutiva para poder atender este recién nacido con todos esos factores de riesgo que pueda tener,
¿no? O si no hay factores de riesgo, a lo mejor tenemos la capacidad resolutiva para poder atenderlo en nuestro puestito de salud, en nuestro centro de salud. Pero si ya hay muchos factores de riesgo, vamos a tener que de repente escoger el nivel de atención adecuado para que nazca este bebé. De repente un hospital nivel 3 o de repente un hospital mayor, como es nuestro Hospital Augusto Hernández, hospital nivel 4, o a lo mejor no tenemos en nuestro hospital lo suficiente para atenderlo y vamos a tener que referirlo a un hospital nacional, como acá en el caso de Perú. ¿Qué preguntas debemos hacer, ¿no? A los ginecólogos, a los obstetras antes de todo parto? ¿Qué preguntas creen ustedes? Una de las preguntas que nos va a ayudar a identificar los factores de riesgo es, primero, ¿cuál es la edad de gestación esperada? ¿Cuál es la edad gestacional? Porque ustedes saben que una gestación a término es aquella que está 37, 38, etcétera, semanas. Antes de las 37 semanas es un prematuro y un prematuro va a tener riesgos. Un término probablemente no tenga mucho riesgo. Un niño que tenga 42 semanas o más va a tener riesgo. Entonces es importante preguntar cuál es la edad gestacional esperada porque eso nos va a orientar sobre algún factor de riesgo en relación a su edad gestacional, a prematuridad, a término o posttérmino. La siguiente pregunta es, ¿ese líquido amniótico está claro? El líquido amniótico es claro. Ustedes saben que el líquido amniótico normal es claro, ¿no? Y con el olor subgénero, esa alejía que se le dice, ¿no? Si un líquido amniótico está claro, nos está diciendo que no va a haber mayores problemas en este recién nacido. Pero si el líquido ha cambiado de color, ha cambiado de aspecto, ha cambiado de características morfológicas, ¿no? Es un líquido de repente verde, espeso, como un puré de arvejas, eso nos está de repente orientando a que puede haber un sufrimiento fetal en este bebé y eso ya es riesgo para el bebé. O de repente un líquido maloliente, fétido, que nos está indicando que algo purulento, nos está indicando que eso es de repente una infección intrauterina y es riesgo también para el bebé. Un líquido sanguinolento que nos está indicando que de repente hay una hemorragia, ¿no? Una hemorragia en el momento del parto y eso también es riesgo para el bebé. Entonces es importante esto de preguntar el líquido. La tercera pregunta, ¿no? Es ¿cuántos bebés se esperan? Pues normal, generalmente uno espera que nazca un solo bebé, ¿no? Y un solo bebé no vamos a tener mayores complicaciones en lo que es la atención inmediata. Pero si fueran dos, ya serían un parto gemelar, ¿no? Y los gemelares ya en nuestro tiempo, ya esos deben nacer mejor por cesárea, porque se asocia a que puedan nacer prematuros. Entonces es mejor que nazcan por cesárea. Y nacen prematuritos también, o pueden ser más de 2, 3, cuatrillizos, etc., ¿no? Y eso es riesgo para el recién nacido. Y la atención inmediata en cada uno de estos puntos va a ser pero muy diferente. El cuarto y último, la última pregunta es, ¿hay algún factor de riesgo adicional? Pues no, es aquí donde tenemos que echar mano a la anamnesis, al interrogatorio que le vamos a hacer a la gestante y a los familiares que conocen esta gestación. ¿Para qué? Para buscar los factores
de riesgo, a ver si hay algún factor de riesgo adicional. Ahí les presento esos factores de riesgo y ahí pueden leer la lista de todos los factores de riesgo previos al parto y también factores de riesgo durante el parto, ¿no? ¿Por qué es importante identificar estos factores de riesgo? Porque ya les decía, si no hay factores, probablemente ese bebé nazca bien y se adapte bien y lo tengamos que atender en lo que es la atención, disculpen que diga la palabra así, una simple atención de rutina. Pero si hay muchos factores de riesgo que los que ustedes ven ahí, de repente todas esas listas, hay 2 o 3 o 4 factores de riesgo a la vez, o basta que haya uno, ya es un riesgo para el bebé. Ese bebé probablemente nazca mal. Y si nace mal ya no va a tener una atención común de rutina. Ese bebé probablemente necesite lo que he puesto acá arriba, que es reanimación cardiopulmonar neonatal. Entonces, por ejemplo, si identificamos durante el interrogatorio a la madre, identificamos que ella, por ejemplo, algo tan simple, que ella es mayor, ¿no? Que su gestación es de 42 semanas, ya es un postérmino, y a la vez de repente está con polihidráneos, o sea, mucho líquido, como le ponemos acá, mucho líquido, y a la vez nos dice que de repente hay una restricción del crecimiento intrauterino, significa que van a ser chiquititos ya, por los estudios de ecografía, etcétera, ¿no? Identificamos esos factores y definitivamente ese bebé puede tener problemas al momento de nacimiento, puede ser que necesite reanimación cardiopulmonar neonatal y la atención inmediata va a ser muy, pero muy diferente. Igual, a veces no encontramos factores de riesgo previos al parto, y este riesgo se gesta justo en el momento del parto. Justo en el momento del parto, ¿no? Qué sé yo, en el momento justo del parto se dan cuenta que hay un desprendimiento de placenta, por ejemplo, ¿no? Si hay un desprendimiento de placenta, la mamá empieza a sangrar y hay un sangrado excesivo en la mamá y el bebé corre riesgo. Claro que sí, corre riesgo de nacer mal, ¿no? De nacer mal. Entonces es importante identificar estos factores de riesgo, ¿no? Para saber si nuestro bebé puede o no necesitar algo más allá que una atención inmediata de rutina. Me estoy refiriendo a que a lo mejor necesite reanimación cardiopulmonar. Si no hay factores de riesgo, si no identificamos factores de riesgo mayores, de los que ustedes ven acá, probablemente ese bebé nazca y va a nacer y se va a ir adaptando cardiorrespiratoriamente de la mejor forma. ¿Cuáles son los objetivos de esta atención inmediata al recién nacido? El primero. Ya lo vamos diciendo y ustedes pueden irlo de repente pensando. Apoyar y supervisar el curso espontáneo de esa adaptación. O sea, tenemos que ayudarle al recién nacido a que se adapte respiratoriamente, se adapte también cardiovascularmente y también se adapte en la temperatura y en otras situaciones que por ahí vamos a aprender. El otro punto es brindarle, pues, ¿no? Brindarle las condiciones óptimas para recibirlo extrauterinamente. Y esas condiciones óptimas, pues, quiere decir que nos debemos de preparar, debemos anticipar el nacimiento del bebé. Debemos anticipar esa preparación al nacimiento del bebé.
¿no? Y definitivamente lo que decíamos, ¿no? Identificar y resolver si hay alguna situación de emergencia, si hay algún factor de riesgo y hay alguna situación de emergencia, ¿no? Y como les decía también, tenemos que apoyar a nuestro bebé a prevenir también esos cambios de termorregulación que pueden haber al momento del nacimiento. Vamos a ver ahí que el recién nacido es muy susceptible a la hipotermia. ¿Ya? Veamos. Ya estamos, como vemos en la figurita de la mano izquierda en la pantalla, ¿no? Ya está la gestante, ¿no? En la sala de partos y ya estamos listos para recibir a nuestro bebé. Vamos a recibirlo, ¿no? Pero para recibir a nuestro bebé, ¿no? Tenemos que tener todo lo necesario para recibirlo. Ya sea en sala de partos o en sala de operaciones, tenemos que estar listos para recibir. Esa sala de atención inmediata, ¿no? En la sala de partos o en la sala de operaciones, ¿no? Debe tener una temperatura adecuada. Estamos hablando entre 24 a 26 grados centígrados. Mínimo, debemos de tener una servocuna o la incubadora, que es un calefactor radiante para favorecer la temperatura a nuestro bebé, ¿no? Y si no tenemos una servocuna mínimo, pues aunque sea 2 foquitos, ¿no? 2 foquitos que calienten el lugar, el lecho donde vamos a recibir a nuestro bebé. Siempre hay que estar preparado, ¿no? Con las mantas previamente calientitas para recibir a nuestro bebé. 2 mantitas previamente, todo el equipo y materiales que vamos a ver ahí en la lista, ¿no? De equipo y materiales necesarios, que no debe faltar ninguno, no debe faltar la pila para el laringoscopio, ¿no? Ojo con eso de ahí. No debe faltar ninguno, deben estar todos los materiales y equipos necesarios, ¿no? Como vamos a ver, la fuente de oxígeno, la fuente de aspiración, etcétera, etcétera, ¿no? Y en cuanto a lo que es personal humano, ¿no? Mínimo debemos ir a recibir, a recepcionar a un recién nacido mínimo 2 personas. 2 personas. Que puede ser el médico y la enfermera, ¿no? Que sería lo ideal. 2 personas de las cuales uno de ellos debe saber, de todas maneras, reanimación cardiopulmonar y por lo menos uno de ellos debe saber intubar. Con todas las medidas de seguridad y más aún en este tiempo, con todas las medidas de bioseguridad como ven ustedes ahí, ¿no? ¿Ya? Con su gorro, máscara, mandilón, guantes, botas, etcétera, etcétera, así como vemos acá, con todas las medidas de bioseguridad, para protegernos y para proteger también al bebé. Esos son todos los equipos y ahí hay una lista de los equipos y materiales que necesitamos, por ejemplo, para calentar al bebé, el gorrito, el calentador, el colchón térmico, cosas que a veces no tenemos, y mínimo las mantitas calientes para despejarle, aspirarlo, la peritegoma, los aspiradores, etcétera, para ocultarle el estetoscopio, etcétera. Ustedes pueden ver ahí. Para oxigenarlo, que es importante, la fuente de oxígeno, ¿no? Para ventilarlo, que debemos de tener, ¿no? Debemos de tener la bolsa de reanimación, ¿no? Para intubarlo, todo lo necesario para intubar al bebé, el laringoscopio, todos los tubos endotraqueales, etcétera, etcétera, ¿no? Para medicarlo, la medicación también, en caso necesite reanimación cardiopulmonar, la medicación, ¿no? Mínimo, primordial, la adrenalina, ¿no? Y ahí está todo el equipo y materiales que ustedes lo pueden leer ahí. Estamos entonces preparados, ya listo, con el ambiente y con todo el equipo, materiales, el personal, todo,
capacitado para recibir a nuestro recién nacido. Y vamos a recibirlo con 2 mantas, con una de las mantas, ¿no? Para eso debemos de tener 2 mantas que deben estar previamente calentándose en la cervocuna, ¿no? Y con una de ellas vamos a ir a recibir a nuestro bebé, ¿ya? Esperamos el nacimiento del bebé y al momento del nacimiento podemos encontrar 2 escenarios. Uno como el que ven acá, que es un bebé que está, ¿cómo lo ven acá? Que está llorando, está respirando, se le ve bien, ¿no? Tiene, miren, está flexionadito, o sea, tiene sus movimientos, ¿no? De moradito que nace se va poniendo rosadito y cuando la auscultamos tiene buena frecuencia cardíaca probablemente. El otro escenario es el bebé de la derecha, que nace y nace mal, miren. Ese no está llorando y por ende no está respirando, no se mueve, está prácticamente extendido, está flácido, hipotónico y cuando le auscultan la frecuencia cardíaca, los latidos están muy bajos. Entonces nos encontramos con 2 escenarios, nos podemos encontrar con 2 escenarios, ¿no? Este bebé que no llora, no respira, no se mueve, está cianótico o está pálido y su frecuencia cardíaca está baja o de repente ya no escuchamos latidos. Es un bebé que le decimos nosotros es un recién nacido no vigoroso. Si nos nace uno así, ese bebé va a tener que recibir reanimación cardiopulmonar. Ese bebé inmediatamente lo llevamos para hacerle reanimación cardiopulmonar, que ya es motivo de otra charla. Pero el otro escenario, les decía, es este bebé que está, ¿no? Se le ve bien, está llorando, está respirando, ¿no? De moradito que estaba se va poniendo rosadito, tiene buenos movimientos, está flexionadito, tiene buen tono muscular y probablemente si le auscultamos tiene buenos latidos cardíacos. Este es un bebé vigoroso. Es un bebé que ha nacido bien, se está adaptando bien desde el punto de vista respiratorio, cardiovascular también, y bueno, también se va a adaptar a lo que es la parte de termorregulación. Este es un bebé vigoroso que lo vamos a llevar para darle lo que es la atención de rutina, que es lo que hoy día vamos a revisar. Paso a paso. Entonces, nos nace un bebé así como este de acá, vigoroso, ¿no? Y hemos decidido llevarlo para hacerle la atención inmediata de rutina al recién nacido. Y nos tenemos que detener acá para hablar sobre el pinzamiento del cordón umbilical. Ya nos nació. La pregunta es la siguiente. A este bebé, a este recién nacido no vigoroso, si me nace y me nace mal, no vigoroso, ese, ya les he dicho, tiene que ir a reanimación cardiopulmonar. Entonces a él inmediatamente yo tengo que pinzarlo y cortarle el cordón y llevármelo para la reanimación cardiopulmonar. Pero a este otro que es vigoroso, está bien, se está adaptando bien y hemos decidido llevarlo a la atención de rutina, pues el problema y la pregunta es, ¿cuándo tengo que pinzar el cordón umbilical? ¿Qué? ¿Inmediatamente? Vamos a ver.
¿Cuándo pinzamos entonces el cordón o en qué momento vamos a pinzar el cordón umbilical en este bebé que ha nacido así, vigoroso? ¿Ya? ¿En qué momento pinzamos? ¿Y cuál es la importancia también? Entonces aquí están las preguntas. ¿Qué diferencia hay entre pinzarlo inmediatamente? ¿O dejamos unos minutos mejor? ¿Es importante esperar un tiempecito, unos minutitos o segundos? ¿O en cuánto tiempo debo pinzar el cordón? ¿Qué dice la evidencia? Y vamos a analizar por qué es importante esto del pinzamiento del cordón umbilical. Miren, al nacer un recién nacido, al momento de nacer, aproximadamente la tercera parte de su sangre se encuentra aún todavía en el cordón umbilical y la placenta. Ojo con eso de ahí. La volemia de un recién nacido, y la volemia es todo el volumen de sangre, la cantidad de sangre que está recorriendo en todo el cuerpecito de ese recién nacido. La volemia para un recién nacido es 80 centímetros por kilo. Significa que si yo tengo un recién nacido de 3 kilos, 80 por 3 sería 240 de volumen de sangre que debería estar en su cuerpecito. Pero ¿qué pasa en este caso? Lo que dice ahí en ese primer punto, aún todavía la tercera parte de esos 240, una tercera parte de esos 240 todavía está en el cordón umbilical y la placenta, aún todavía falta pasar. ¿Qué pasa si lo pinzamos el cordón inmediatamente al nacimiento? Vamos a perder esa posibilidad de que pase esa tercera parte y le va a faltar volumen de sangre al bebé. O sea, cortar demasiado pronto o pinzar demasiado pronto el cordón umbilical haría que el bebé no pueda recibir ese tercio de sangre y con ello también los nutrientes, y dentro de esos nutrientes importantes para el futuro del bebé, el hierro. ¿Ya? Eso es muy importante ahorita mencionar. Entonces, va a haber una transfusión placentaria todavía en esos primeros minutos. Va a haber una transfusión placentaria y ustedes lo van a poder evidenciar, ¿no? Observando el cordón umbilical. El cordón umbilical va a seguir latiendo, sigue latiendo hasta que ya después se contraen las arterias umbilicales. La vena ustedes todavía, la vena umbilical todavía la van a ver hinchadita, como ven acá el cordón que está ahí, ¿no? Ahí está. Todavía está, ve la vena hinchadita, el cordón todavía está latiendo, ¿ya? ¿Cuándo se dan cuenta que ya ha pasado ya la mayor parte de sangre? Cuando ya la vena empieza a disminuir su volumen, como ven acá en la parte inferior, miren, ya se adelgazó acá la venita, el cordón umbilical está más delgado, ya las venas no están tortuosas, así hinchadas como estaban, ¿no? Eso significa que ya el recién nacido ha completado su volemia, ya esa tercera parte que aún faltaba pasar, ya pasó. Y por lo tanto su llenado capilar en él mejora, ¿no? Es justo así, clínicamente, en la práctica, cuando ya está así el cordón, es cuando yo puedo decir, ya pasó, entonces ya puedo pinzar el cordón umbilical, porque ya el bebé completó su volemia. Entonces, aquí un punto importante. ¿Cuánto tiempo? Decía la pregunta ahí. Debo esperar para pinzar el cordón umbilical, no menos de 1 minuto es la respuesta.
Algunos le ponen por ahí 30 segundos, aunque sea, ¿no? Pero no menos de 1 minuto. Lo ideal es más de 1 minuto, ¿ya? Esperar que haya esa transfusión. ¿Y por qué es importante al final, como decíamos, este pinzamiento tardío del cordón umbilical? ¿Por qué es importante? ¿Cuál es el beneficio? Eso va a incrementar los depósitos y la reserva del hierro para el futuro del niño, para que en él en el futuro no tenga anemia infantil. Y también en los prematuritos favorece porque menos hemorragias intracerebrales, menos hemorragias intraventriculares. Pinzamos el cordón, cortamos el cordón, lo dejamos ya con su clamp ahí, ¿no? Ya está clampado el cordón y lo podemos de repente cubrir con una gasita. Algunos tienen, algunos centros lo hacen, algunos no, simplemente hacen lo que vamos a ver, ¿no? La profilaxis del cordón y lo dejan descubierto. Eso todavía hay un poco de controversia en eso de ahí. Una vez que ya hemos pinzado el cordón umbilical y nuestro bebé ha nacido bien, ¿no? Vigoroso y todo, entonces está en condiciones como para establecer el contacto piel a piel. El contacto piel a piel, ¿no? Va a depender de si el bebé está bien y si la madre también está bien. Si ambos están bien, vamos a establecer este contacto piel a piel muy, pero muy, muy importante. Como dice ahí, el verb bonding, lazos afectivos desde el nacimiento se van a poder establecer desde el momento mismo del nacimiento. Ese contacto, esa unión piel a piel con el bebé, ¿no? Va a crear, va a fomentar ese vínculo afectivo entre la madre y el bebé, ese vínculo temprano afectivo, que va a ser muy importante para el futuro del bebé en lo que es su crecimiento, su desarrollo, para el futuro del bebé en lo que es toda la parte afectiva, toda la parte de valores también. Esto es muy importante. Les decía, desde el momento del nacimiento, esas primeras horas y los días también posteriores al parto, ¿no? Sobre todo estas primeras horas, primeras 6 horas específicamente, es el periodo se dice, de máxima sensibilidad. Es un periodo sensitivo que experimenta tanto la mamá como el bebé. Tanto la mamá como el bebé buscan, y sobre todo el bebé busca cobijo, buscan estar en contacto mutuo, ¿no? Y esto tiene que ver también, muy, muy importante también, ¿no? Con lo que dice la norma técnica. ¿Qué es lo que dice la norma técnica de la salud neonatal? ¿No? El Ministerio de Salud, el MINSA, nos dice, ¿no? En lo que es la atención integral de salud neonatal, nos dice, establece que luego del nacimiento se debe realizar el contacto piel a piel, ¿no? Y como ustedes han visto, colocándolo al bebé, ¿no? En el vientre o en el pecho de la mamá, mínimo 45 minutos. La norma recomienda que debe ser entre 45 a 60 minutos. Por eso le digo mínimo 45 minutos. Puede ser más. Puede ser más. Lógicamente, como les digo, si la condición de la madre y el bebé lo permiten.
Natalia Karpa, que es una defensora también de esto del contacto piel a piel en la Organización Mundial de la Salud, dijo, ¿no? Una madre y su bebé no deberían ser separados nunca, y el contacto piel a piel desde las primeras horas tendría que convertirse, ¿no?, en una regla general en todas las unidades, ¿no?, de neonatología o en todas las maternidades, ¿no? Eso es cierto. Eso tiempo atrás, yo estoy hablando de 2, 3 años, no hacíamos contacto piel a piel, ¿no? La teoría del apego, ¿no? Y todos los estudios en lo que es la crianza con apego han influenciado bastante en lo que es este contacto piel a piel, porque ya se ha evidenciado, ¿no?, de que eso va a favorecer mucho el crecimiento y sobre todo el desarrollo, ¿no?, cognitivo, el desarrollo cerebral del niño en el futuro, ¿no? Cuando nos nace un prematurito, esa vinculación inmediata también se puede hacer. Hay posibilidades de hacerlo, claro que sí. ¿Quién dijo que un prematurito no va a hacer contacto piel a piel? Sí, prematurito puede hacer contacto piel a piel. Y a esto se ideó lo que es la mamá canguro, ¿no? La mamá canguro, ahí ven los dos gemelitos, como les decía. A veces gemelitos, ya cuando nos dicen gemelitos, esos probablemente sean también prematuritos. La gran mayoría de gemelos nacen antes de las 37 semanas y son prematuritos. Y ellos necesitan a veces esto, que es la mamá canguro. Aparte que les da cobijo, estimula su crecimiento, ¿no?, mejora ese vínculo entre la mamá y los bebés, ¿no? También ya está visto también que eso contribuye a una lactancia materna precoz y exclusiva, ¿no? Exclusiva y precoz, ¿no? Ya se ha visto también que eso estimula, ¿no?, y lo vamos a ver ahorita, ¿no?, estimula lo que es el eje a nivel de hipotalámico, ¿no?, para lo que es la lactancia materna. Porque el hecho de estar en contacto piel a piel y fortalecer ese vínculo afectivo, ¿no? Esos lazos afectivos desde el momento del nacimiento, ¿no? El hecho de ponerle en contacto piel a piel también está relacionado con lo que es la lactancia materna, porque poner en el pecho del bebé, eso estimula también, y como dice ahí, es iniciar con buen pie la lactancia materna. La madre, cuando tiene al niño en su pecho, ¿no?, el bebé, por sus reflejos arcaicos de búsqueda, empieza a reptar y hasta que encuentra el pezón. Una vez que encuentra el pezón, ¿no?, lo frota y empieza a succionar y sale la primera gota de calostro, ¿no?, estableciéndose aquí la primera succión y, bueno, estableciéndose la lactancia materna precoz, favorece la lactancia materna precoz, ¿no? Favorece a que el niño chupe ese calostro, tome ese calostro, muy importante y primordial, como ya ustedes lo han visto en las charlas de lactancia materna que hemos tenido, ¿no? Y ese contacto piel a piel, pues estimula a lo que es, le decíamos, no estimula esa succión, estimula el cerebro para que se produzca la prolactina y la oxitocina y venga la producción y eyección de la leche. Y se ha visto también que la oxitocina tiene importancia también en lo que es también seguir fortaleciendo ese vínculo entre la madre y el bebé. Bien, ya hemos pinzado y cortado el cordón umbilical, ya hemos
hecho el contacto piel a piel, mínimo 45 minutos, y nos vamos a lo que es la secuencia, ¿no? La secuencia de esta atención inmediata de rutina, ¿ya? Previamente han sido dos C, yo le llamo las 2C, que es primero el contacto piel a piel, cortar el cordón umbilical, C de cortar el cordón umbilical, y la otra C del contacto piel a piel. Ahora viene otra C, que es la C de calentar. Y de ahí viene una secuencia que es ya posicionar, aspirar, secar, y la E, que en este caso es la E de evaluar. Cuando hacíamos RCP era la E de estimulación. Bueno, vamos a ver el primer punto, que es calentar, ¿no? ¿Y por qué tenemos que calentar a un recién nacido? Porque el recién nacido, ¿no? Es fácil de perder calor, fácilmente pierde calor por todos los mecanismos de pérdida de calor físicos, de irradiación, evaporación, conducción, convección. Él pierde calor fácilmente. Entonces, inmediatamente nace, ¿no? Él debemos de ponerlo así como está ustedes viendo, ¿no? En esa cuna de calor radiante, en esa servocuna, para evitar la pérdida de calor, ¿no? Si es un prematurito, él tiene muchas condiciones y tiene mayor tendencia a perder calor. ¿Por qué? Porque él se extiende más y tiene su superficie corporal un poco más expuesta, ¿no? La piel es mucho más fina, permeable, fácilmente pierde calor, no tiene tejido celular subcutáneo, la grasa parda está muy disminuida, que es la productora de calor, y tiene la respuesta metabólica al frío también está disminuida, no es capaz también de producir calor. Entonces, el prematurito, con mucha más razón, apenas nace, debe ser puesto en una cuna de calor radiante para evitar que pierda calor. Incluso a veces tenemos que envolverlo, ¿no? en bolsas de plástico, en los prematuritos, como vamos a ver por ahí. Entonces, apenas nace, lo llevamos a nuestro bebé a una servocuna para permitir que reciba el calor radiante, como veíamos ahí. ¿Por qué debe ser? ¿Por qué? Porque el estrés de la hipotermia puede incrementar a veces el consumo de oxígeno. La hipotermia incrementa el consumo de oxígeno y por lo tanto también consume las calorías. Y cuando uno está de repente haciendo RCP, eso puede perjudicar la reanimación cardiopulmonar. La hipertermia, por otra parte, uno también la debe evitar. ¿Por qué? Porque ya se ha visto que los bebés que nacen deprimidos, con Apgar bajo, que estamos pensando de repente en un bebé asfixiadito, ¿no? Más bien se propone la hipotermia como un método terapéutico en los bebés que pensamos que tienen asfixia perinatal con encefalopatía, ¿no? Encefalopatía hipóxico-isquémica. En ellos más bien hay que fomentar más bien la hipotermia. Entonces, hay que calentar a nuestro bebé para evitar de que pierda calor y que entre en hipotermia, sea término o sea prematurito, con mucha más razón, ¿no? Y si es prematurito, menor de 28 semanas, muy pequeñito, menos de 1.500 gramos probablemente, entonces a ellos se propone en los últimos consensos envolverlo, cubrirlo con bolsas de plástico o con bolsas de polietileno, los cubrimos, y eso hace que los bebés mejoren lo que es su temperatura. Y ya decíamos, en los casos de que haya una encefalopatía hipóxico-isquémica, ¿no? Más bien se propone hipotermia terapéutica. Entonces, primer punto era calentarlo, ¿no? Y el segundo punto es posicionarlo. Cuando recibimos a nuestro bebé tenemos que cuidar la posición en la cual lo recibimos, ¿no? Y la posición, ¿cuál es la razón de buscarle una posición como la que ven ustedes ahí? Lo vamos a colocar de cúbito dorsal, ¿no? Lo llevamos y lo ponemos en la servocuna de cúbito dorsal, siempre con la cabecita hacia donde vamos a estar nosotros, ¿no?
y posicionarlo, y el cuellito, tenemos que tener en cuenta cómo queda el cuello. El cuello debe estar así como dice el segundo punto, en leve extensión, buscando esa posición que le llamamos la posición de olfateo, ¿no? Quien nos ayuda puede poner de repente una toallita enrolladita debajo de los hombros para darle esa posición de olfateo. De ninguna manera puede estar demasiado extendido, como vemos acá el cuellito. Esto no alinea la vía aérea, ¿no? Y por lo tanto acá el bebé va a tener problemas para respirar, que es lo más importante al momento del nacimiento. Entonces la idea de la posición es permeabilizar la vía aérea. Y si un bebé está como este de acá, con el cuello, el del centro, con el cuello flexionado, esa vía aérea tampoco va a estar alineada y por lo tanto esa vía aérea va a estar obstruida. La posición correcta es la que vemos acá, ligera, la parte superior, ligera extensión del cuello en posición de olfateo. Eso permite que la vía aérea se alinee y haya una mejor permeabilidad de la vía aérea. Ahí está, ustedes pueden presenciar ahí, ¿no? Está manteniendo ligera extensión del cuello en posición de olfateo. Esa es la posición correcta. De ninguna manera puede estar dobladito el cuello, ni muy extendido, ni, bueno, diferente posición. Esa es la posición correcta. Bueno, calentar, posicionar, y después que lo hemos posicionado bien, vamos a aspirarlo. Para aspirar a nuestro bebé podemos tener el aspirador mecánico, que a veces no lo tenemos en la unidad, las sondas de aspiración especiales para aspirar. No tenemos una sonda de aspiración, bueno, una sonda o nasogástrica puede servir, una sonda de alimentación puede servir, bueno, como vemos acá, ¿no? Lo que más utilizamos es esta bombilla de Hebe, ¿no? Es la bombillita de Hebe, es la que más utilizamos, ¿ya? Esta forma de presionarla no es la correcta, ¿ya? Esta es la forma de presionar, así, ¿no? Esta es la forma. Ahí vemos, ¿no? Que se está aspirando la vía aérea del bebé, en este caso se está aspirando la boquita, ¿ya? Entonces podemos aspirarlo con una sonda de aspiración y lo más usual es la bombillita de Hebe. Aspiramos primero siempre la boca y después la naricita. Bueno, la pregunta es, bueno, ¿a todos los recién nacidos los vamos a aspirar? Respuesta no. No a todos los recién nacidos los vamos a aspirar. Porque miren, ese que presentábamos en el primer escenario, ¿no? Que nacía y nacía llorando y respirando, ¿no? Obvio, a ese ya no vamos a aspirarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya ese bebito ya está respirando, está llorando. Y si está respirando, está llorando, su vía aérea está permeable, no hay secreciones, no hay obstrucciones de la vía aérea. Si hay obstrucción, si nosotros en el momento que estamos recibiendo a nuestro bebé vemos, percibimos que la vía aérea está tapada de secreciones, de qué sé yo, unto, etcétera, que se tapa a veces la vía aérea, pues ahí tengo que yo aspirar. Entonces, debe reservarse, como dicen ahí las letras amarillas, ¿ya? Para los neonatos en que uno piense que hay obstrucción de la vía aérea. Ya no todos vamos a aspirar. Entonces yo le decía siempre a los alumnos, pregunta para el examen, ¿no? ¿Se aspira a todos los recién nacidos sin excepción? Falso, ¿no? Se aspira solamente a los que tienen secreciones en la vía aérea y que está obstruida su vía aérea. Y la palabra clave es Apgar, ¿no? Me han dicho que diga la palabra clave.
aspiramos primero la boca y después la nariz. Recuerden, como mnemotécnica, primero la B antes que la N, y ahí ven que están aspirando primero la boquita y después las fosas nasales, ¿no? ¿Ya? Hay que tener cuidado, porque si el bebé está llorando, está respirando y vamos a querer aspirar en algo que no es, a veces más bien introducimos mucho, a veces la sonda de aspiración, ¿no? O mucho la bombilla, y podemos desencadenar a nivel de la hipofaringe, podemos desencadenar un reflejo vagovagal, y de lo que nuestro bebé estaba bien, se deprime y vamos a tener que entrar a la reanimación cardiopulmonar. Entonces, se aconseja no introducir mucho más allá de 5 centímetros la sonda de aspiración. Entonces ya repasamos calentar, posicionar, aspirar, y nos vamos después a secarlo. Esta es una secuencia que hay que seguir, es muy importante seguir esta secuencia para no saltarnos. Vamos a secarlo, ¿no? ¿Y por qué tenemos que secar a nuestro bebé? Porque nace así como vemos en la figurita, ¿no? Nace húmedo, ¿no? Húmedo de líquido amniótico, nace con sangre también, nace, ¿no? A veces también con unto, entonces tenemos que secarlo. No hay que sacar el unto, lo único que tenemos es secar el líquido, lo húmedo que está el bebé. Para eso ya hemos llevado la primera manta con la cual lo hemos recibido, ¿ya? Y con esa mantita lo vamos a llevar a la servocuna, a la cuna de calor radiante o al lecho donde lo vamos a atender, y vamos a empezarlo a secar con la primera manta, ¿no? La segunda manta debe estar colocadita ahí para secar. Entonces, secamos, ¿ya? Y aquí la persona que nos está ayudando, una segunda persona, puede también ayudar aquí en el secado, mientras la primera persona, ¿no? Mantiene la posición adecuada de ligera extensión del cuello en posición de olfateo, la segunda persona puede ayudar en el secado, ¿no? Y es necesario para eso las dos mantitas. Con la primera manta secamos muy bien primero la cabeza y después vamos secando el resto del cuerpo. Retiramos esa primera manta húmeda y lo dejamos con la manta seca, ¿no? Con la manta seca. Y lo podemos cubrir también con esa mantita seca para que no pierda calor, ¿no? Entonces secamos, como ven ahí, ven ustedes ahí que está secando primero la cabecita y después el resto del cuerpo. ¿Por qué la cabeza primero? Porque la cabeza es más grande en relación al cuerpo del recién nacido, es la parte también más húmeda, ¿no? Es la parte más húmeda y por lo tanto puede haber más posibilidades de pérdida de calor por evaporación. Entonces hay primero la cabeza y después el resto del cuerpo. Retiramos la manta húmeda y lo dejamos con la manta seca. Y ya está el secado. Una vez que hemos secado a nuestro bebé, ya viene la parte de evaluar a nuestro bebé, la evaluación de nuestro bebé, ¿no? Vamos a evaluarlo, ya hacerle el primer examen físico. Le hacemos su primer examen físico, pero este examen físico no es así como el que hacemos nosotros de rutina, todos los días los pacientitos en la hospitalización, no, este examen físico es rápido, ¿no? Este examen físico es básicamente para detectar sobre todo, ¿no? Algunas características físicas que nos ayuden a orientarnos en lo que es la evaluación de la edad gestacional de nuestro bebé. Definitivamente también nos va a dar ideas sobre el estado de salud, de bienestar, ¿no? O de bienestar de nuestro bebé, ¿ya? Y sobre todo buscando también malformaciones congénitas externas visibles, ¿ya? Básicamente este primer examen es para eso,
buscando, ¿no?, cómo está el aspecto general del bebé, si está bien o mal, ¿no?, cuáles son las características físicas que nos ayuden para evaluar el grado de madurez, ¿no?, como por ejemplo el cabellito, las orejitas, las mamas, los pliegues plantares, los genitales. Eso nos ayuda a ver el grado de madurez, ¿ya? Entonces eso vemos, ¿ya? Hacemos un examen sistemático desde la cabecita, ¿no?, sistemático, buscando después el tórax, ¿no?, los miembros superiores, el abdomen, miembros inferiores, hasta la plantita del pie, y después examinamos genitales y verificamos también la permeabilidad del ano y también la permeabilidad a nivel esofágico. ¿Ya? La permeabilidad del ano nos ayuda a la enfermera poniéndole un termómetro, ¿no?, o una sondita rectal, y la permeabilidad esofágica con una sonda orogástrica para ver si está permeable el esófago. Esto es también muy importante, parte de este examen rápido, ¿ya? De ahí nos vamos a evaluar el Apgar, ¿no? Y les presento acá a este personaje muy importante en el siglo XX, ¿no? Y ahí la observan, está evaluando un recién nacido, ¿ya? Ella era anestesióloga, una doctora, anestesióloga, y aparte de ser anestesióloga también tenía su hobby de tocar su instrumento, su violín. Ella es Virginia Apgar, que propuso ese método que hasta ahora nosotros utilizamos, que es la valoración, el test de Apgar, ¿no? Ella publicó en el año 53, ¿no? Publicó este método que hasta ahora nosotros lo utilizamos, que es el Apgar. Entonces, este puntaje de Apgar, como vemos ahí, ¿no?, tiene esos 5 signos, 5 parámetros: frecuencia cardíaca, esfuerzo respiratorio, tono muscular, irritabilidad, reflejo y color, ¿no? Y cada uno tiene su puntaje que va desde 0 hasta 2, ¿no? Un puntaje prácticamente de 2 significa pues prácticamente el puntaje más alto, y significa que el bebé está bien, ha nacido bien, ¿no? No tiene mayores problemas de adaptación, ¿ya? Aquí les presento, ¿no? Bueno, tengo que hacer mención de algo, porque a veces son las satisfacciones, a veces que uno tiene como docente cuando ve que sus alumnos que fueron idean formas también para aprender y para seguir aprendiendo. Por acá han puesto, dice, un poquito de medicina, creo que es, ¿no? Un poquito de medicina. Me hizo llegar y pude verlo. Es como un pequeño videíto de este test de Apgar, y ahí ha puesto ahí apariencia, la A de apariencia, la P de pulso, y ahí están los parámetros también de cada uno, la G de gesticulación, ¿no? Los parámetros, la A de actividad, que es el tono muscular, y la R de respiración, ¿no?, con cada uno de su puntaje. Y acá están el puntaje de Apgar adecuado o normal, de depresión moderada de 4 a 6, de depresión severa de 0 a 3. Pero esto tiene una animación bonita, ¿no?, que yo tengo que felicitar a la doctora ya, porque ya está en el internado, a la doctora Alexandra Changa, que es la autora de esta animación, ¿no? Los invito por ahí a buscar en un poquito de medicina, ¿no?, este test de Apgar, y yo sé que les va a ilustrar bastante en lo que es el Apgar. Entonces, doctora Alexandra, la felicito realmente por esta iniciativa, y espero que hayan otras también en lo que es la RCP neonatal, me gustaría. Entonces, el Apgar solamente nos habla de depresión, ¿no? Y para eso es que tenemos que hacer
cómo nació nuestro bebé al momento, ¿no? Entonces, ver si hay depresión moderada cuando el alga está en su puntaje de 4 a 6 o hay depresión severa de 0 a 3. La trampa en los exámenes siempre es que les ponemos, ¿no? Depresión leve. Con el Algar se puede medir depresión leve. No, eso no es, no hay depresión leve, simplemente es Apgar normal cuando el Algar está 7, 8, 9, 10, ¿no? Es Apgar normal. Entonces, ya saben que se debe tomar al minuto y a los 5 minutos, ¿no? ¿Ya? Y esto es muy importante, el Algar sobre todo nos va a servir para ver si nuestro bebé se está adaptando bien al medio extrauterino, si esa adaptación al medio extrauterino está siendo adecuada. Para eso nos sirve realmente, ¿no? Un Algar tomado a los 5 minutos en el cual todavía está bajo puede orientar hacia algún problema de depresión, algún problema en el futuro neurológico. ¿Ya? Tiempo atrás el Apgar lo utilizaban para tomar decisiones en lo que era la intervención de reanimación cardiopulmonar, ¿no? Y por eso se decía, incluso hablaban de asfixia leve, no, asfixia moderada, perdón, o asfixia severa, de acuerdo a la puntuación de Apgar, sí, se hablaba, sí. Actualmente no, el Algar no habla de asfixia, ¿no? Solamente, como les digo, es para hablar de depresión moderada o depresión severa de acuerdo al puntaje y no decide ninguna intervención durante la reanimación cardiopulmonar. ¿Por qué? Porque el Algar lo tomamos al minuto. Y según los últimos consensos de reanimación cardiopulmonar, al minuto ya debemos haber reanimado a nuestro recién nacido. Entonces, esa es la aplicación. Nos vamos ya entrando a lo que es la secuencia de la atención inmediata del recién nacido para hablar de profilaxis del cordón umbilical, ¿no? Una vez que ya hemos pinzado, cortado el cordón umbilical, ¿no? Vamos a clamparlo como ustedes ven ahí y va a quedar clampadito nuestro cordón umbilical y debemos también hacer ahí lo que se llama la profilaxis, ¿ya? Con alcohol al 70%, hacer una limpieza del cordón umbilical con alcohol al 70%, que va a ayudar también a desinfectar el cordón, ¿no? De los gérmenes oportunistas que puedan haber o que puedan haber contaminado el cordón umbilical y también ayuda a deshidratar el cordón para que éste se vaya secando, ¿no? En realidad, la idea de utilizar esta profilaxis del cordón umbilical era para protegerlo del tétanos neonatal que tiempo atrás había, ¿no? Gracias a Dios, en los centros hospitalarios ya se tiene en cuenta esta profilaxis y aún así también en los partos domiciliarios se debe tener en cuenta esto, ¿no? Y no cortar el cordón umbilical o ligarlo con otros elementos que pueden contaminarlo más bien, ¿no? Entonces, una vez es importante, nos pregunta ahí, cortar el cordón umbilical, ¿y cuánto? Pues no se recomienda, unos 2 a 3 centímetros, en promedio 2, ¿no? Es lo común, 2 centímetros, no dejarlo muy largo, porque si no después demora en deshidratarse, demora en momificarse y va a demorar en caerse, ¿no? Ese es el cuidado del cordón umbilical, hay que seguirlo limpiando todos los días con alcohol para que esto lo deshidrate y al final se momifique y se caiga pues a los 7 días, ¿no? Diario, como hemos dicho, es el cordón umbilical. Después viene la profilaxis ocular, ¿no? Y ahí hay un personaje también muy importante dentro de la historia de la profilaxis ocular, que es Karl Franz Credé, ¿no? Él es un médico francés, ¿no? Es un médico francés que
él muy preocupado por la conjuntivitis neonatal, ¿no? Observó que los ojitos de los recién nacidos, ¿no? A veces se contaminaba, ¿no? En la mesa donde se envolvía el bebé, la ropa y todo, se contaminaban los deditos, los ojitos del bebé, y empezaba a manifestar, ¿no? Él le llamó la oftalmia neonatorum, una conjuntivitis neonatal, y propuso el uso de lo que ustedes ven acá, una gota de nitrato de plata, ¿ya? Tiempo atrás, yo siempre les cuento que en mis años que he hecho internado todavía, en el año 92, ¿no? Todavía se usaba el nitrato de plata para la profilaxis, ¿no? Y nosotros le llamábamos el método de Credé. El método de Credé, porque este es el método de Credé. El verdadero método de Credé es con la solución de nitrato de plata al 2%. Después se vio que habían varios efectos adversos, ¿no? En los ojitos del bebé, conjuntivitis química, y se disminuyó al porcentaje a solución de nitrato de plata al 1%, que es como yo todavía lo conocí en el hospital regional. Entonces, Carl Credé ideó este método y que se usó por mucho tiempo para la profilaxis no ocular. ¿Para qué? Para prevenir la conjuntivitis por gonococo. Esa era sobre todo fue la razón, ¿no? Ya, porque era una de las primeras causas de ceguera, pues hace mucho tiempo, ¿no? Por eso se propuso ese método de Credé. Después, ya con el tiempo, ¿no? Tenemos otras alternativas, ¿no? Que pueden ser las sulfas, oftálmicos de tetraciclina, ¿no? Actualmente, ¿no? La evidencia demuestra que la eritromicina, como vemos ahí, es lo más indicado, ¿no? Lamentablemente no en todos los centros hospitalarios tenemos eritromicina oftálmica. Por ejemplo, acá en nuestro hospital no tenemos, en nuestro medio no tenemos eritromicina oftálmica y no lo estamos usando de esa manera, que es lo ideal según la evidencia, ¿no? Y lo que tenemos a la mano es nuestra gentamicina, que es lo que nosotros utilizamos, ¿no? En la sala de atención inmediata para la profilaxis ocular. Ya se aplica una gota en cada ojo del bebé al momento del nacimiento, para prevenir la conjuntivitis neonatal, no solamente por gonococo, sino también por otros gérmenes como las clamidias, estafilococos, etcétera, etcétera, ¿no? Después viene también la profilaxis con vitamina K, fitomenadiona, ¿no? ¿Ya? ¿Para qué? ¿Profilaxis contra qué? Para prevenir la enfermedad hemorrágica del recién nacido. Porque todo recién nacido, miren, él nace sin flora intestinal. ¿Eso qué quiere decir? La flora intestinal, ustedes saben el metabolismo, ¿no? La flora intestinal es muy importante para los factores dependientes de vitamina K. ¿Ya? Entonces, si no hay flora intestinal, no van a haber estos factores dependientes de vitamina K, que son los factores 2, 7, 9 y 10. Y si no hay factores de coagulación, no hay flora, no hay factores, ¿no? No hay vitamina K, no hay factores de coagulación. Clínicamente, recién nacido con enfermedad hemorrágica del recién nacido. Empieza a haber hemorragia por todos sitios. Si no le ponemos, tenemos que ponerle vitamina K por esta razón a nuestro bebé al momento del nacimiento, porque, ¿no? Es necesario. A veces hay algunas gestantes que tienen algún otro factor también, porque madres que usan anticonvulsivantes, esto interfieren también en el metabolismo de la vitamina K y por lo tanto déficit de factores dependientes de ella. Las madres que toman anticoagulantes también, ¿no?
Entonces hay que tener presente esto de acá, porque si hay una gestante que tenga estos antecedentes, ojo con esto de acá, con mucha más razón hay que tener en cuenta esto de aquí para la profilaxis con vitamina K. La dosis recomendada, ¿no? Como ven ahí, 1 miligramo para los recién nacidos términos y 0.5 miligramos para los recién nacidos pretérminos, ¿ya? Las normas del MINSA nos dicen 1 miligramo para los mayores de 2.500 gramos, ¿no? Y 0.5 miligramos para los menores de 2.500 gramos, que en realidad son también prematuritos, ¿no? Entonces, para los recién nacidos, en resumen, para recién nacidos prematuros, menores de 2.500 gramos, 0.5 miligramos. Para recién nacidos términos, mayores de 2.500 gramos, 1 miligramo de vitamina K. Ese es en resumen. Vía intramuscular en el vasto externo. Ahí es donde tienen que ponerlo. ¿Ya? Después de las profilaxis, ¿no? Del cordón, profilaxis ocular, profilaxis con vitamina K, viene ya a hacer la somatometría. Bueno, ya esto es más tarea de la parte de enfermería, ¿no? Como ustedes ven ahí está la enfermera haciéndole lo que es la sometría. Su peso, su talla, su perímetro cefálico y el perímetro torácico. Muy importante, ¿por qué? Porque a nuestro bebé tenemos que valorarlo en cuanto a lo que es el peso, para ver si es de peso adecuado, para ver si es grande o macrosómico, o si es, o es de bajo peso, menos de 2.500 gramos, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy importante, tenemos que valorar la talla para ver cómo ha estado el crecimiento intrauterino, ¿no? Y el peso con la talla nos va a ayudar también, junto con el perímetro cefálico, el perímetro torácico nos va a ayudar a ver cómo ha sido el crecimiento intrauterino, poder valorar si ha habido restricción, ¿no? Retardo del crecimiento uterino, de repente si nos ha nacido un pequeño para la edad gestacional, porque vamos a tener que relacionar esta somatometría con la edad gestacional del bebé para poder hacer la clasificación de nuestro recién nacido. Entonces la somatometría es muy primordial para ver todos estos aspectos de crecimiento y desarrollo del bebé, para poder clasificarlo también en cuanto al peso, para poder clasificarlo en cuanto al peso y edad gestacional, si es adecuado, pequeño o grande para la edad gestacional. Entonces, y es importante también el peso, la talla. Entonces se hace la somatometría, el peso, ¿no? Así como lo ven al bebé, como está simplemente con su clancito, nada más su clan que se le ha puesto así, desnudo como está, lo ponemos como ven ustedes ahí de cúbito dorsal en la balancita, en el centro de la balanza. Previamente hay que calibrar bien la balanza, que esté bien calibrada, ¿no? Y ponemos al bebé y lo pesamos, ¿no? Siempre se recomienda mejor de cúbito dorsal. Un promedio de peso en un recién nacido término 3 a 3.500 gramos, ¿no? Muy importante. La talla, ¿no? Con el infantómetro, como ven ustedes acá, que es una maderita que tiene una parte móvil y una parte fija, ¿ya? Como ustedes ven acá, esta es la parte fija, ¿ya? Y el bebé lo vamos a poner, puede ser de cúbito dorsal o de cúbito lateral, y la parte fija va colocada a la cabecita, la parte más prominente de la cabecita del bebé, y la parte móvil va a acercarse hasta el talón del bebito. Una vez que esté hasta el talón, ya tenemos más o menos la talla del bebé, que en promedio es más o menos alrededor de un bebé a término generalmente es 50 centímetros en promedio, ¿no? Se recomienda que sea el pie izquierdo porque tiene relación con el crecimiento que está determinado genéticamente para ese lado. Después viene el perímetro cefálico, ¿ya? Como ven ahí, con una cinta métrica blanda, ¿ya?
¿Por qué tenemos que medirlo? Porque eso nos da ideas sobre el crecimiento cerebral, es importante, cómo ha ido el crecimiento de la masa encefálica, ¿ya? Los puntos de reparo, si recuerden acá primero, esta zona, a nivel del arco superciliar, ¿no? Que es la glabela, en la parte anterior, y en la parte posterior va a ser la parte más prominente del occipucio. Entonces, esos dos puntos. Corren la cinta y miden más o menos alrededor de 34, 35 en recién nacidos términos. Después viene el perímetro torácico, ¿ya? También muy importante, y los puntos de reparo para el perímetro torácico en la parte anterior son las dos mamas, los dos nódulos mamarios, las mamilas, y en la parte posterior el ángulo inferior de la escápula. Se corre la cinta y medimos el perímetro torácico también, en promedio 34 o 35 en un recién nacido término, ¿no? Y ya está la somatometría para evaluar el peso, la talla, el perímetro cefálico, evaluar y clasificar a nuestro recién nacido en lo que es crecimiento y desarrollo intrauterino, ¿no? Después viene en secuencia la identificación. Es muy importante la identificación y a veces obviamos, ¿no? este momento, a veces no lo hacemos y vamos a tener problemas después con el bebé cuando se mezclen los bebés, ¿no? No hace mucho tiempo tuvimos un problema con un bebito, ¿no? Se habían cambiado las cunitas, ¿no? Se habían cambiado las cunitas, a un bebé lo habían puesto en otra cunita y al otro en la otra cunita que no era de él, etcétera, etcétera. Cuando van a ver, la mamá estaba con su bebito aparentemente, llega el papá y observa y se da cuenta que ese no era su bebito, el papá. La mamá sí lo tenía ahí, se da cuenta que no era su bebito. Cuando van a ver la identificación de su brazalete, pues lógicamente no era su bebé, era de la otra señora que estaba al costado. Se habían cambiado las cunitas y al bebé lo habían cambiado de cuna. Entonces eso es importante. ¿Y qué es lo que nos ayuda acá? En salir del problema es la identificación que le hemos hecho. Una tarjetita siempre colocada en el respaldar de la cunita o en la servocuna donde está el bebé o en la incubadora donde está el bebé, es muy importante para identificarlo, ¿no? Y esto sí, esto es primordial, el brazalete que debe ir ahí pegado en la muñequita. Estos brazaletes, pues una vez que uno los engrampa ya no salen, ¿no? No salen salvo uno los corte. Entonces esto es muy importante y esto es lo que nos salvó del apuro, ¿no? En ese caso, ¿no? También. Y bueno, si aún todavía pues queda la duda, para eso están las huellas plantares, tanto de la madre como el bebé, que van prácticamente inclinadas en la historia clínica, ¿no? En la historia clínica va la huellita plantar derecha del bebé y también el índice derecho de la madre, ¿no? Eso nos ayuda también a la identificación del bebé. En la tarjetita, en el brazalete, no hay que dejar de anotar esos datos que vemos. El número de la historia clínica, los nombres y apellidos del bebito, la fecha y hora de nacimiento y su somatometría también podemos poner ahí, ¿no? Y de qué tipo de parto fue, cesárea o parto eutóxico. Y por último, es ya vestirlo al bebé. Una vez que ya ha sido identificado, ya se le viste a su bebé, como vemos ahí, ¿no? Ya, vestirlo al bebé, la ropa de preferencia debe ser de algodón, ¿no? No nada sintético, de preferencia debe ser de algodón y lo más que se pueda, blanquito sería lo ideal, o colores bebé, pues que son los colores más
más tenues, ¿no? De ninguna manera colores muy intensos, rojo, que a veces lo pone más policitémico al bebé, o azul o negro, que da la impresión de que tuviera más cianótico, o un amarillo patito intenso, que va a dar la impresión de que estuviera más ictérico. Entonces, colores que pueden de repente al momento del examen hacernos confundir de repente con signos a nivel de la piel. Entonces no se recomienda. Su chaquetita interior, que debe ser de algodón, y de ahí va encima su roponcito. Uso de gorrito. Ya cada vez, como ven ustedes en el lado derecho, ya no se usa mucho el gorrito, ¿no? Ya ven a los bebitos sin manoplas, ya no se usan manoplas, ya no los envolvemos tampoco como antes, se envolvían como un tamalito, ¿no? Y el bebé estaba envueltito con las manitos ahí presionadas. Hay que dejarlo suelto para que él mueva sus deditos y se relacione, y de esa manera también nos damos cuenta de su estado general. Entonces, esto es hay ropa de la U, de la Alianza para los que son deportistas. Una vez que ya hemos evaluado a nuestro bebé, ¿no? Identificado y todo lo demás, y vestido, vamos a ver dónde vamos a enviar a nuestro bebé, cuál va a ser su destino. Definitivamente, si este bebé ha seguido una secuencia de atención de rutina inmediata, de rutina, ¿no? Dentro de lo normal, y cuando lo vemos al examen está completamente normal, al final terminamos vistiéndolo y este bebé se le ve saludable, se le ve bien como los bebés que veíamos anteriormente. Es un bebé recién nacido normal que va a ir con la madre a alojamiento conjunto, ¿no? Puede ser que por ahí observamos algo en el bebé que nos llama la atención y pudiéramos de repente mantenerlo en la sala transicional, observando de repente en el transcurso de las horas algún signo de alarma que nos pueda orientar hacia alguna patología. Si tenemos un bebé que nos nació mal y tiene algún problema, alguna patología, pues definitivamente va a tener que ser hospitalizado, ¿no? Ya sea en la unidad de cuidados intensivo neonatal, ya sea en una unidad de intermedios o en una unidad de cuidados críticos, de acuerdo a la condición patológica que tenga el bebé, ¿no? Entonces, hasta aquí creo concluimos toda esa secuencia de lo que es la atención inmediata de nuestro pequeño recién nacido, ¿no? Agradeciéndoles de antemano por su permanencia, escuchándome. Bueno, doy el pase a nuestra moderadora para sus palabras últimas y si hubiera alguna pregunta de repente que podamos resolver. Muchas gracias, doctor, por su maravillosa ponencia. Creo que ha quedado muy claro. Usted siempre tan didáctico y tan que es muy fácil entender sus exposiciones y más estos temas. Sí, hemos tenido preguntas durante su exposición con respecto al pinzamiento del cordón. Pregunta Ruth Elizabeth, durante la epidemia he visto que se realizan un pinzamiento inmediato. ¿Esto sería correcto en este contexto? Bueno, el pinzamiento del cordón en la época COVID, aún todavía, bueno, las evidencias nos dicen que no habría ninguna razón para pinzar inmediatamente el cordón umbilical. Ya hemos expuesto ahí las razones fundamentales por las cuales tenemos que pinzar tardíamente el cordón más allá del minuto. Hay que dejar pasar esos elementos nutrientes esenciales como el hierro para contribuir a que no haya una anemia infantil en el futuro. Eso es básicamente lo importante. Lo estamos haciendo, ¿no?
Sé que en algunos hospitales todavía estamos con el temor del COVID y eh, se está pinzando el cordón inmediatamente, pero creo que a medida que avance esto de la pandemia y vayamos teniendo más evidencias, bueno, este concepto debe de ir de repente mejorando, ¿no? Doctor, tenemos otra pregunta también durante la exposición. Mencionó Ivonne, pregunta si hay alguna consecuencia no deseable si nos pasamos de los 2 a 3 minutos, en referente al pinzamiento de cordón también. Ya, lo que siempre es un mito, es si hay la posibilidad de que haya una transfusión, digamos, placentaria excesiva y eso condicione de repente una policitemia posterior en un recién nacido, ¿no? Hay que ver de repente los factores de riesgo asociados acá, ¿no? Porque si yo estoy de repente ante por ejemplo, un pequeño para la edad gestacional que ha estado hipóxico intraútero y es probable que él nazca con una policitemia, entonces en este caso pensaría más bien pinzar el cordón más tempranamente, ¿no? Eh, eh, igual si estoy ante un recién nacido macrosómico grande para la edad gestacional, que también hay riesgo de policitemia, también tendría que pensar en cortar el cordón lo más precoz posible, de repente más antes, ¿no? Son condiciones realmente que nos pueden hacer pensar. Si mucho tiempo también dejamos, puede haber exceso de transfusión en estos casos, ¿no? Cuando hayan factores de repente asociados. Uno de los problemas sería más que todo la policitemia, ¿no? Bien, tenemos otra pregunta más. Sí. Sí, otra pregunta más tenemos. Pregunta Luis Martín. Buenas noches, doctor. ¿Cómo realizamos la hipotermia terapéutica en enfermedad hipóxica isquémica en el hospital? ¿Cómo adaptarla en el primer nivel de atención? Ya, una pregunta muy interesante, ¿no? Bueno, en los hospitales de mayor nivel hay los aparatos, los equipos, ¿no? Para hacer la hipotermia selectiva, porque es una hipotermia selectiva, ¿no? A nivel cerebral. Eh, tratando de tener temperaturas inferiores a los 36 grados centígrados, y sobre todo las primeras horas, ¿no? En un nivel de atención muy difícil, ¿no? Miren que hay de repente intentos de hacerlo así empíricamente, poniendo bloques de hielo o bolsas de hielo, ¿no? Alrededor de la cabecita del bebé, ¿no? Una forma, digamos, algo así empírica, ¿no? O tratando de mantenerlo si es que está dentro de una incubadora con temperaturas muy bajas, ¿no? Con temperaturas muy bajas. Son las únicas formas que así empíricamente en un primer nivel de atención de repente podrían favorecer de esta forma, ¿no? Al bebé. Bien, doctor, tenemos dos preguntas más. Jessica Virginia nos pregunta, ¿hasta qué nivel de bilirrubina es considerado normal en el recién nacido? Bueno, no es parte de la exposición, pero creo que sí estaría bien contestarle. Bueno, la ictericia del recién nacido, bueno, es algo fisiológico, normal, hasta cierto nivel de bilirrubina. Yo siempre les digo, ¿no? A mis alumnos y a todos, en términos generales, siempre acuérdense, jóvenes, ¿no? Creo que el nivel de 15 miligramos
de bilirrubina, 15 miligramos por decilitro. Cuando estamos por encima de 15 miligramos por decilitro, ya prácticamente tendríamos que estar hablando de hiperbilirrubinemia. Pero eso va a depender de muchos factores, de la edad gestacional del bebé, ¿no? Por ejemplo, ya es muy importante, si es prematuro o término, también el nivel de bilirrubina es importante. Por eso le digo, en términos generales, más de 15 miligramos de bilirrubina, ¿no? Miligramos por decilitro de bilirrubina, ya estaríamos hablando de hiperbilirrubinemia. Y que en la clínica, ¿no? Nosotros lo vemos que cuando ya el bebé está prácticamente histérico hasta las palmas y plantas, probablemente esté más de 15 miligramos. Entonces, si está histérico generalizado, incluyendo palmas y plantas, probablemente esté más de 15 y eso ya es hiperbilirrubinemia, eso ya no es ictericia fisiológica. Doctor, tenemos la última pregunta. Es de Víctor Edel. Buenas noches, doctor. Excelente ponencia. Una madre que tiene COVID positivo, ¿qué tipo de parto es recomendable? Bueno, no hay todavía, no hay consenso de que por ahí decían no deben de ir a cesárea, no, puede ser parto normal. Tenemos que seguir así todas las medidas preventivas que ya conocemos, ¿no? Que ya conocemos todas las medidas preventivas y puede ser parto ectósico. Hace que en la última guardia que tuve, ¿no? Madre que vino en expulsivo y vino en expulsivo, ya no se le pudo hacer la prueba rápida, entró, salió el bebé y después se le hizo la prueba y había sido positiva. Parto ectósico. Tampoco quiere decir que si viene la mamá en trabajo de parto ya vamos a programarla a la cesárea. No. Puede ser parto ectósico, puede ser cesárea de acuerdo a la condición. Lo que prima acá es la condición de bienestar materno-infantil para tomar una decisión, por lo menos hasta el momento. Bien, doctor, creo que son todas las preguntas que estoy viendo. Creo que sí. Bueno, doctor, dejando un poco las formalidades, no, acá hay otra pregunta, creo que Luis Martín, la última. En estos tiempos de COVID-19, algunos partos en la sierra se han realizado en su hogar por parteros, no bien entrenados. Si se tuviera control de hemoglobina dentro de las primeras 24 horas, igual a 11, o en los 5 días igual a 20, ¿qué recomendaciones de recién nacido respecto a probables complicaciones tiene que sospechar? No, bueno, nosotros medimos para términos de hablar de anemia o policitemia, bueno, medimos todo, sobre todo el hematocrito, entonces hablamos de anemia cuando está menos de 40 el hematocrito, ¿no? Entonces, si está menos de 40 estaríamos hablando de anemia. Si está más de 65 más estaríamos hablando de policitemia en cuanto al hematocrito. En este casito me parece que esa hemoglobina está muy baja, menos, ¿no? Por el hematocrito menos de 40, entonces estaríamos hablando de anemia. No entiendo, lo que no entiendo es cuál es la relación con el COVID. Sí, doctor, creo que no se entendió muy bien la pregunta de Luis Martín. Sí, Están sí. apareciendo más preguntas, doctor. Las últimas dos, por favor, chicos, porque Ya. estamos con la hora. Iván pregunta, ¿cuál sería la segunda opción a eritromicina para oftalmia neonatal? No, la evidencia nos dice que la eritromicina es lo primero, ¿ya? Y bueno, la eritromicina puede ser también, como dice la literatura, una sulfa, puede ser una tetraciclina, o en este caso, como nosotros usamos en nuestro centro, la gentamicina oftálmica, ¿no? Esa sería la recomendación. Una gotita en cada ojo.
Bien, y la última pregunta es de Jessica Neira. ¿En pacientes COVID se clampa el cordón inmediatamente o se puede esperar? No, ya lo hemos, creo, conversado, ¿no? Em, podemos esperar, podemos esperar. Creo que no hay evidencia. Por eso le digo, hay que seguir todas las medidas preventivas, ¿no? Tanto a la madre como a los que estamos atendiendo y también para el recién nacido, ¿no? Ya se ha visto, la madre bien con su, ya vamos a hablarlo, vamos a decirlo para no, ya, para aclarar un poco esto de aquí. La madre debe estar con su mascarilla, con su protector facial, etcétera, etcétera. ¿No? Todos nosotros los que estamos atendiendo también con todas las medidas preventivas, ¿ya? Y puede retardarse, no hay razón. Le digo, aún todavía en algunos centros, sé que todavía lo están haciendo, todavía tenemos el temor, ¿no? Por eso le digo, de aquí a unos meses, si, habrán más evidencias de si hacerlo o no hacerlo, pero hasta el momento no hay algo que nos diga no debes hacerlo. Igual con la lactancia materna, ¿no? Igual con el contacto piel a piel, debemos seguirlo haciendo, ¿no? Debe estar con todas las medidas preventivas de la mamá. Igual la lactancia materna, el bebé debe tomar su primera gotita, como yo decía, el calostro del bebito. Sí, debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque eso lo va a proteger. El calostro tiene todos los elementos inmunológicos que lo van a proteger al bebé, ¿eh? ¿No? Y entonces, ya se ha visto que hay inmunoglobulina A, inmunoglobulina G, ¿no? En el bebé que lo protege. Entonces, eso lo vamos a ver en el futuro, con el paso de los meses, cómo van aclarándose de repente estos conceptos con más evidencia, ¿no? Sí, doctor. Todos lo están agradeciendo mucho y dejando las formalidades de mi parte, quiero agradecer de todo corazón el que usted haya aceptado poder estar en ese tópico clínicos y quirúrgicos. Siempre apoya mucho a la sociedad. Aparte de ser un gran neonatólogo y pediatra, es una excelente persona. Todos los que hemos sido alumnos de usted lo conocemos muy bien y sabemos el tipo de persona y el tipo de doctor que usted es. Muchas gracias por la exposición, doctor. Ha sido muy placentero volver a escucharlo y muchas gracias por poner el test de Apgar, que sí que realicé. Gracias por eso, es una sorpresa. Y gracias a todos chicos y gracias a usted, doctor, por todo. A seguir adelante a ustedes jóvenes. A veces uno no tiene y puede ser, bueno, estamos en tiempos muy difíciles. Puede ser que esta sea la última charla que nos encontremos, quién sabe, pero no hay que pensarlo así, hay que tener mucha fe, seguir adelante, jóvenes, con mucha fe. Esto que estamos pasando, bueno, esto va a pasar, va a tener su momento. Los insto a seguir estudiando, a seguir interesando de la medicina, es algo tan lindo, tan hermoso. Sigan estudiando jóvenes, ¿no? Gracias por la invitación. De hecho, siempre dispuesto para poder conversar con ustedes. Muy agradecido. Muchas gracias, doctor. Esperemos que no sea la última y eso vamos a hacer. Gracias por todo. Bueno, chicos, en algunos momentos vamos a estar pasando por acá el link de asistencia. Recuerden que la palabra clave que se dijo durante la exposición la tienen que poner ahí para poder registrar su asistencia en esta charla. También les quiero decir que el día de mañana vamos a tener también a las 8 de la noche, hora peruana, la última exposición de lo que es los tópicos clínicos, antes de empezar con los tópicos quirúrgicos. Recuerden que toda la información se va a pasar a través del WhatsApp, va a estar disponible ahí. Sí, todas las charlas son grabadas y todas van a estar disponibles en el canal de YouTube que tenemos de la sociedad. Lo pueden buscar como Asisen UPSJB oficial.
Esta conferencia comenzará a grabarse. Así la pueden buscar, chicos, Azucena UPS JBI